hay una gran diferencia entre vibrar en la menopausia en este arquetipo con todo su esplendor, con todo su brillo. Recordemos que es la mujer que ya no gesta, pero es la mujer que sigue teniendo potencia, quizás la mayor potencia femenina es el arquetipo de la suma sacerdotisa, porque tiene algo que no tienen los otros dos arquetipos femeninos, como puede ser la emperatriz o la estrella. La experiencia vivida, el valor, el saber manejar los asuntos con sabiduría. Llegamos a los 45, 46, 48, 50, 53 y entramos en una etapa desconocida, una etapa que nos puede producir hasta cosas un tanto extrañas que no hemos vivido a lo largo de nuestra vida, cambios físicos, quizás bajamos de peso o aumentamos de peso, nos hinchamos, tenemos un carácter que por nada estamos sensibles y empezamos a llorar, todo nos molesta, empiezan a surgir unos calores cuando menos nos lo esperamos, o hasta podemos tener insomnio, despertarnos a las 2, las 3 de la mañana, no podemos dormir. ¿Os ha sucedido esto? A muchas de vosotras que estáis como yo en esta edad. Esto es lo que se llama la menopausia, ¿eh? O que la mujer llega a terminar su vida fértil, su vida en la que podría procrear y deja de menstruar o empieza a tener unas menstruaciones muy variables o irregulares. Y dicen esto es a consecuencia, todos estos síntomas pueden ser consecuencia de esto. ¿Por qué? Bueno, porque científicamente o médicamente la mujer deja de producir estrógenos, deja de producir ese óvulo fértil, el sistema endocrino del cuerpo, que es el sistema que regula todas estas cosas como los sudores, el sueño, el humor, el sistema endocrino, se ve afectado, se tiene que volver a reajustar o adaptar y produce un desbalance y la mujer empieza a sufrir todas estas cosas. No todas las mujeres sufren todas estas cosas, algunas mujeres sufren unos síntomas, otras otros, otras muy poquito, otras todos a la vez, en fin, cada cuerpo es un mundo y cada persona y cada energía también es un mundo. Ahora bien, esto es en cuanto físicamente, pero energéticamente también es una época de la vida en la cual la energía de la persona está cambiando. Y realmente muchas veces decimos, ¿no? Las mujeres que llegamos a esta edad y que afortunadamente y gracias a Dios hemos podido contarlo, ¿eh? Pues empieza una nueva etapa de nuestra vida y a veces pues nos quejamos, ¿no? Porque, ay, si yo con la experiencia que tengo ahora tuviera 20 años o 30 años, ¿verdad? ¿Y por qué decimos con la experiencia que tengo ahora? Pues porque no nos hubiesen pasado muchas cosas que nos pasaron, o muchas decisiones que tomamos que no. ¿Y por qué? Porque ahora estamos en la época de la sabiduría. Por eso hoy, lindos y bellas, en este vídeo de Kabbalah vamos a hablar del arquetipo de la suma sacerdotisa o papesa. Bien, es la carta número 2 del tarot. Aquí la tenéis. Bien.
es el arquetipo de la mujer de más de 51 años o de 50 años hasta que muere, hasta que su vida termina aquí, en este plano terrenal. ¿Y por qué nos vamos a centrar hoy en esta carta? ¿Por qué nos vamos a centrar en el arquetipo de la suma sacerdotisa o papesa? Porque lejos de ser la parte final de la vida, es la antesala a una nueva vida. Porque recordemos que la muerte no es más que un cambio de estado. Bien, y en estos momentos es cuando nosotros, y en este caso nos estamos centrando en lo femenino, hoy es para las mujeres. Esto también pueden escucharlo los hombres, ¿por qué no? Y así también intentar comprender un poquito más a vuestras mujeres que están en esta fase en la cual a veces es difícil, ¿no? Yo recuerdo un cliente mío que decía, es que mi mujer no es la misma y además es que no viene con un manual de instrucciones, comportarse como que porque está cambiando. Bueno, su vida está cambiando porque ella tampoco se siente igual que antes y hay que saber amoldarse, ¿bien? Pero a la vez es una época de la vida, y os lo puedo decir por propia experiencia, que es enriquecedora, que es además el clímax total, que es el poder hacer cosas que antes habían tantas obligaciones, teníamos a lo mejor los niños pequeños, teníamos que trabajar tanto arduamente, ocuparnos de otras cosas que no podíamos estar por nosotras mismas. Y ahora es cuando el cuerpo nos dice, si no te cuidas, empezarás a tener problemas. Porque antes, cuando eras joven, lo llevabas todo. Ahora tienes que mimarte. Tienes que empezar a vibrar con el amor propio. Y esto es una de las características de la carta o del arquetipo de la suma sacerdotisa. Para empezar, diríamos que es una matriarca, una mujer que se ha hecho a sí misma, una mujer que cuida de los suyos y que no importa si los suyos están casados y tienen sus propias familias. Las madres que somos madres, siempre somos madres. Da igual si nuestros hijos tienen 30, 40, 50 o 60 años. Yo tengo 2 hijos, uno de 37 y otro de 30, y os digo, siempre serán mis hijos. Y dará igual si van cumpliendo años y yo también, porque siempre soy su madre y siempre estaré ahí pues para lo que necesiten y para realmente poder guiarlos lo que yo buenamente pueda sin meterme demasiado en su vida. Bien, porque también los tenemos que dejar crecer. Pero la suma sacerdotisa también es una madre responsable, madre y abuela. Y abuela, porque la mayoría que llega a esta edad, otros no, Ahora hay muchas mujeres que ni han tenido hijos y por supuesto no van a tener nietos porque no han tenido hijos. Pero la gran mayoría tiene hijos o hasta incluso nietos. Bien, entonces, de lo primero que nos está hablando es de una mujer que ha llegado a la plenitud de su sabiduría. Bien, fijaros, la suma sacerdotisa también nos está hablando de dos cosas muy interesantes. La primera es la intuición. Es el arquetipo de la intuición. Y aquí no vamos a hablar de masculino o femenino, porque si en una tirada nos sale la suma sacerdotisa y el consultante es masculino, bien, no es que tenga que ser otra persona, es él y es masculino. Bien, pero es la carta de la intuición, máxima, afinada, mordaz, incisiva, profunda. Bien, si os fijarais, si os veis, aquí hay una luna, porque también la suma sacerdotisa es el arquetipo de la luna. Bien, ¿y de qué nos habla la luna? La luna nos habla del interior nuestro. El sol es como nos mostramos a otros, por eso siempre se dice que el signo solar
es en lo que te muestras y el signo lunar es lo que tienes en tu interior o cómo tú te manejas interiormente. Y el ascendente es cómo te ven otros, ¿vale? O cómo te manejas con otros. Entonces, la suma sacerdotisa es el arquetipo de la luna, de lo que tú realmente eres interiormente y cómo sientes o cómo asimilas lo del exterior pero hacia adentro. También tiene mucho que ver con el inconsciente, pero no colectivo, individual. ¿Bien? ¿Cuáles fueron las memorias de tú que guardas en tu inconsciente? Porque eso es la suma sacerdotisa, porque es la madre o la abuela. Bien, más bien. Entonces es tu inconsciente. ¿Eh? ¿Qué memorias guardas todavía de tu inconsciente desde la concepción? Porque la suma sacerdotisa nos habla desde la concepción de la persona. O sea, no solamente desde que nace, una vida es desde la concepción. Y la Cábala nos dice que en el momento de la concepción hay 7 almas preparadas y que según sea el momento de la concepción y las circunstancias que lo rodeen, baja un alma u otro. Y además aprobada por el mismo Dios que dice, pues esta es la que viene a hacer este aprendizaje en este vientre. La suma sacerdotisa, a su vez, es una mujer que ha dejado de ser fértil porque ya no puede tener hijos físicos, pero sí puede tener hijos espirituales. ¿Por qué decimos esto? Porque está en su mejor momento para enseñar a otros, puesto que ella ha vivido todas las experiencias. A mí me encantaba estar con mi abuela materna. Me explicaba vez tras vez historias de la guerra civil. Ella me contaba también cómo había perdido una bebé, una niñita, que hubiese sido mi tía, en un bombardeo, que había salido corriendo y la niña cayó una bomba cerca y la reventó. Y ella enterró 3 hijos, porque enterró 2 pequeñines y luego un tío mío que murió de accidente de tráfico. El dolor tan grande que sufrió y cómo se pudo sobreponer, cómo vivieron la posguerra civil española, cómo ellos salieron adelante, con qué sabiduría, y ya de mayor con qué sabiduría ella trataba los asuntos y cómo me enseñó muchísimas cosas de las que sé. Así es que esta campaña que se ha hecho no hace mucho aquí en España de valora a tus mayores, ellos te suman, no te restan, yo estoy muy de acuerdo con eso. Y sobre todo, la mujer que pasamos de los 50 realmente tenemos un gran valor. Mm, Y si realmente nuestros hijos o nuestros nietos o otras personas, yo tengo muchas clientas que podrían ser mis hijas y llegan a ser amigas mías, amigas, porque la amistad no tiene edad. Y si tú realmente te acercas a personas, yo en mi juventud me encantaba estar con personas mayores, porque me aportaban cosas que a lo mejor los jóvenes no me podían aportar. Y me gustaba mucho que me explicaran cosas de sus vidas, de cómo habían vivido sobre todo la guerra, porque muchas de ellas habían pasado la guerra civil española. Y para mí fue enriquecedor. Entonces, la suma sacerdotisa también nos habla de otra cosa que es muy interesante y son las premoniciones también, porque en esta época de la vida ya hay muchas personas que hemos tenido premoniciones y se están cumpliendo pues prácticamente las últimas. Y es como, fijaros, os voy a decir una cosa que para mí es bastante impactante, pero desde hace muy poquito tiempo me he dado cuenta de la secuencia de mi vida. ¿Y cuándo me he dado cuenta de la secuencia de mi vida? Cuando he llegado a mi arquetipo de la suma sacerdotisa. Cuando he llegado a mi arquetipo de la edad, en la cual estoy revisando toda mi vida anterior, primero para no seguir cometiendo errores, porque bueno, soy una maestra en hacerlos y en repetir, pero como todos, ¿no? Porque a veces
podemos aconsejar a otros, pero no somos objetivos con nosotros mismos. Bien, ahora bien, hay una gran diferencia entre vibrar en la menopausia en este arquetipo con todo su esplendor, con todo su brillo. Recordemos que es la mujer que ya no gesta, pero es la mujer que sigue teniendo potencia, quizás la mayor potencia femenina es el arquetipo de la suma sacerdotisa o papesa, porque tiene algo que no tienen los otros dos arquetipos femeninos, como puede ser la emperatriz o la estrella. La experiencia vivida, el valor, el saber manejar los asuntos con sabiduría, el ya no equivocarse, el ir derechito, el poner cada cosa en su lugar. Esto se hace cuando se llega ahí. El ver la secuencia de la vida, cómo ha pasado. El ver esa intuición que agudizamos y que nos damos cuenta ya en cuanto vemos una persona de dónde va y a dónde viene. Pero también la suma sacerdotisa podría salir así, boca abajo. En algunas tiradas sale así. Pero ya dependiendo de que usemos el tarot para tirar en una tirada. ¿Qué significaría la suma sacerdotisa boca abajo? Pues lamentablemente una persona que no ha madurado, una persona que puede llegar a la menopausia y que en vez de verlo como algo que te regala la vida para que tú te asientes, para que vivas los últimos años de tu vida en plena paz mental, en pleno discernimiento, que ayudes a otros con tu sabiduría, muchísimas mujeres empiezan a anclarse en el victimismo y en la queja constante y en la carencia, tanto emocional, física o hasta espiritual, cuando esto debería ser el arquetipo del despertar espiritual también, porque es cuando uno despierta y comprende la espiritualidad. Sin embargo, muchas mujeres llegan a la menopausia o a esta etapa de la vida y en vez de aprovecharla, se hunden en el desespero, en la queja constante, en el victimismo, en la tristeza, en la desolación, en la de nadie me comprende, me siento sola, mis hijos me han abandonado, en el síndrome del nido vacío, aunque cada vez es menos porque los hijos no se van ni con agua caliente. También podría ser un mal arquetipo precisamente ese, el que cuando llegamos a esta edad nosotros tenemos que estar por nosotras mismas. Y si todavía tenemos hijos en la casa que nos han independizado y seguimos tratándolos como niños pequeños, haciéndoles todo, haciéndoles la comida, lavándoles la ropa, planchándoles toda la ropa, haciéndoles hasta la cama, hemos criado unos inútiles y seguimos criando unos inútiles. Y claro que no se van a ir, pero ¿por qué se van a ir si con mamá se está muy bien? Pero es que tú estás boca abajo. Luego no te quejes. La responsable eres tú. Y claro, un árbol que se planta y no se ha enderezado, prueba a enderezarlo con 30, 40 años. Que hay hijos que todavía están. No hace mucho vino una clienta mía que tenía un problema con un hijo. Y el hijo tenía 38 años y aún seguía en su casa. Y el hijo había dejado de trabajar porque como ella tenía una buena jubilación, porque había sido una persona con un buen trabajo en su vida seglar, pues el hijo se aprovechaba de eso. Claro, ella estaba amargada y decía, es que no sé qué hacer. Y yo le dije, es que tú misma has criado esto y ahora, pues, ¿qué quieres hacer?
Y entonces ella dice que había hablado con el hijo y le había dicho, oye, esto no puede ser, tienes que... Y el hijo le había contestado cínicamente, yo no te pedí que me trajeras al mundo, tú te diste el gustazo de traerme, pues apechuga con lo que tienes. Y así siguen. ¿Cuál es la solución a esto? Pues como ella no se ponga en su sitio y ya es muy difícil, ¿no? En esta época, pues seguirá boca abajo y quejándose en llego a mayor y no me sirve de nada, al contrario, tengo muchos problemas, no he solucionado nada. Si no trabajo seglarmente, porque ya me he jubilado, o ya me he perjubilado, porque ya se había jubilado pronto. Bien. ¿Cómo podemos afrontar estos cambios hormonales tan fuertes y que además nos pueden condicionar hasta nuestra vida de familia y también el entorno? Bien. Recordemos una cosa, nosotros hablamos de la menopausia femenina, ¿bien? Hoy estamos hablando de la menopausia femenina y estamos hablando del arquetipo de la suma sacerdotisa, pero recordemos que el hombre también lo tiene. No tan evidente como la mujer, porque el hombre no tiene menstruación, evidentemente, pero sí que es verdad que los hombres también tienen su menopausia masculina, también tiene un nombre que ahora no lo recuerdo, ¿vale? También ellos tienen cambios hormonales, quizás tan heavies, pero también los tienen. Entonces, encajar eso en una pareja quizás no es tan fácil, quizás requiere esfuerzo, ¿bien? Pero si hay amor y hay comprensión, pues se puede solucionar. Pero si nosotros nos caemos en el victimismo y el nadie nos comprende, y fíjate tú, bueno, pues muchos divorcios, fijaros, de gente que llevaba 30 años casados. Y sin embargo, ahora, cuando llegan a la menopausia o un poquito más, se divorcian porque ya no se aguantan. Y se divorcian, ¿vale? Porque quizás necesitan algo más o necesitan algo que les dé motivación. Bien, nosotros aquí no estamos criticando el divorcio, ni mucho menos, ¿eh? Yo soy divorciada y no tengo ningún problema en decirlo. Bien, pero vamos a dar algunas pautas energéticas que pudieran hacer que la mujer en la menopausia pudiera vibrar de mejor manera. La primera es la meditación. Fuera de esas meditaciones que no tienen demasiado sentido, que lo que buscan en realidad es enganchar a la persona energéticamente para que formes parte de un grupo, de una secta o de un gurú, nosotros aquí estamos hablando de las meditaciones que realmente te reconectan con tu esencia. Y estas no necesitas unas indicaciones muy específicas. Lo que sí es como todo, cuando uno empieza a meditar es como cuando uno empieza a ir al gimnasio. Bien, hay que empezar poco a poco, poco a poco. Quizás buscar un buen método. En internet hay muchos, pero yo os digo que simplemente buscar un sitio tranquilo, quizás poniéndose una música apropiada, porque sí que es verdad que al principio, sobre todo, es apropiado poner un poco de música porque te ayuda a conectar y no teniendo una meta específica, decir es que voy a conectar con un ser superior. No, no, no. Se trata de reconectarte contigo mismo, de darte paz interior. ¿Bien? Entonces, poquito a poco. Y después ir espaciando. Esto es algo muy, muy bueno. Fijaros, hoy me he puesto el color lila y no es o morado y no es por casualidad. La mujer en la menopausia o en la etapa de la suma sacerdotisa sufre una metamorfosis, tanto física como espiritual y energética. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cambia, que muda la piel energética. Entonces, el color lila nos habla de eso, de metamorfosis, de cambiar, de mudar la piel. Y es lo que nos va a acompañar prácticamente hasta nuestra muerte.
física, porque recordemos que la muerte es un cambio de estado. Bien, entonces punto número 1, siéntete en paz contigo mismo. Punto número 2, si tienes más tiempo, ocupa tu tiempo. Pero no ocupes tu tiempo en el servicio a los demás locamente. Pues ahora voy y me cuido de los nietos. Está muy bien estar con los nietos y está muy bien ayudar a los hijos, pero cuidado, porque si eso llega a ser una carga para ti, ¿qué has hecho? Te agotarás y además no vivirás una menopausia o un inicio del último ciclo de tu vida con tranquilidad, sino con estrés y con hasta angustia te puede producir, porque los niños tienen mucha energía y son los padres los que tienen que cuidar de sus propios hijos, tienen que criar a sus hijos. Aquí no estamos diciendo y diciéndole a las abuelas, empodérate y dile a tus hijos y mándalos que ellos son los que... Pero hay que tener un equilibrio. Y yo conozco muchas mujeres que hasta los hijos les imponen el que tienen que cuidar los nietos y no tienen vida, y no tienen vida. Y eso no sería el estar equilibrados en la época de la menopausia o de la suma sacerdotisa. Bien. En tercer lugar, empieza a hacer cosas que quizás en otro tiempo, por falta de tiempo, no hiciste. Yo qué sé, a lo mejor te gusta apuntarte a pintar. Hay gente que le encanta ir a una academia de estas de bellas artes. O a lo mejor te gusta coser o hacer punto o salir a pasear o quedar con amigas o hasta incluso mucha gente se apunta a estudiar una carrera que en su tiempo no pudieron hacerlo. Conozco una señora que tiene 63 o 64 años y ahora mismo se está haciendo una carrera creo que es de Bellas Artes precisamente, porque le apetece, no con ningún ánimo de después dedicarse a ello o no. Sí, a lo mejor, pero ¿por qué no? Sobre todo también, es un tiempo de cuidar también la alimentación. Pero fijaros, cuando yo hablo de cuidar la alimentación, no me estoy refiriendo a que te hagas vegana, vegetariana o que seas estricta. Precisamente, el nodo sur que ahora está en Virgo nos ayuda a soltar precisamente la rigidez. Cuando llegamos a la menopausia, cuando llegamos a esta época, es el momento de soltar las rigideces. Así es que flaco favor nos haríamos de meternos en unas dietas estrictas que además nos amarguen la vida, porque la menopausia nos conlleva el no controlar quizás el que hemos subido algo de peso. Pues bueno, haz más ejercicio, camina, lleva una dieta equilibrada, pero no esos regímenes que lo que te hacen es amargarte la vida y que te prometen y que realmente no disfrutas ni siquiera de la comida porque es que tienes que comer todo pesado, todo. Hombre, esto es estresante. Quizás sí que es verdad que tienes que evitar algunos alimentos que sabes que no te van bien o que sabes que te hinchan. Quizás hacer algo para producir más que tu drenaje linfático se active más, pero no una rigidez de algo que realmente no te va a llevar a ninguna parte. El gran secreto de poder tener la última fase de nuestra vida feliz es levakesh, equilibrio. Equilibrio. Y esto nos va a hacer que nosotros vibramos en la sabiduría. Porque precisamente la suma sacerdotisa es el arquetipo de la sabiduría en su más elevada expresión. Intuición, premonición. Fijaros, muchas mujeres cuando entran en esta etapa me han expresado que hasta sus sueños son más lúcidos, que hasta sueñan cosas que luego suceden.
es el momento de conectar con la espiritualidad más ampliamente. De hecho, fijaros, en Cábala, nosotros siempre decimos que cuando una persona quiere estudiar Cábala tiene que ser mayor de 40 años. Y a veces bastante más mayor de 40 años. Yo empecé a estudiar Cábala en Israel con 43. Todavía no era el arquetipo de la suma sacerdotisa, pero se acercaba. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es el momento de la madurez. Es el momento en el cual nosotros somos dueños de nuestra propia vida. Pero si nosotros llegamos a esta etapa de la vida y nos enredamos con seguir haciendo unos esfuerzos monumentales en servir a otros y en estar al servicio de otros y no vigilamos lo que es nuestra propia esencia y de cuidarnos a nosotros mismos, pues entonces nos anclaremos en la queja, porque al final acabaremos quejándonos. Con mucho amor que hagamos de cuidar a los nietos de papam, 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 papam. Pero al final acabaremos quejándonos de, fíjate, ahora que podríamos disfrutar y ahora no podemos hacerlo. Muchas personas están esperando a la prejubilación o la jubilación para viajar, para hacer cosas, para cosas que no pudieron hacer en otros momentos. Y ahora tienen la sabiduría, pero a veces no les acompaña el estado físico. Pero recordemos que todas las enfermedades, la gran mayoría de enfermedades, son psicosomáticas. Si nosotros estamos vibrando en el arquetipo de la suma sacerdotisa, fuerte, perspicaz, intuitiva, profunda, os lo digo por propia experiencia, los dolores desaparecen. A muchas personas el estrés les produce dolor de espalda, lumbalgias, dolor de cabeza, dolor de rodillas, porque hay problemas de avances, dolor de hombros, bueno, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si nosotros estamos ocupados en crecer espiritualmente y estamos alegres, con shinja, con alegría, con sameaj, con felicidad, con shefa, abundancia, ¿qué pasará? Pues que no estaremos en modo, ay, es que me duele esto, me duele lo otro. Porque estaremos centrados en que, y eso no quiere decir que nosotros no vayamos envejeciendo, día que pasa, día que envejecemos, pero lo haremos de una manera activa, de una manera que nosotros podemos integrar esa nueva energía, ¿bien? Y lo haremos de una manera consciente, alegre, enfocada, en equilibrio, como lo hace la suma sacerdotisa. Y además seguiremos siendo útiles a la sociedad, puesto que somos más sabias que nunca y podemos aportar mucho más que cuando teníamos 20, 30 o hasta 40 años. Así es que vibremos, mujeres que estáis entrando o que ya lleváis tiempo en esto, probadlo, no creedme, probarlo. Fijaros que la Cábala dice dos cosas muy importantes. Donde pones tu atención se multiplica. Si tu atención está en vibrar alto, en hacer cosas nuevas, en investigar, en vibrar en la espiritualidad, en hacer cosas positivas, eso tendrás. Y donde pones tu poder, pones tu fuerza. Si tú tu poder se lo das a otro porque te dejas que te sigan manejando y que además te ven como alguien que les puede ser útil, pero nada más que físicamente, pues al final acabarás quejándote, en carencia y con dolores, te lo aseguro. Así es que pongamos en valor el arquetipo de la suma sacerdotisa. Soy Mercedes y me ha encantado estar este ratito con vosotros y vamos a seguir hablando de cosas más interesantes aquí en el canal de Kabbalah High.